Bienvenido a un video en el gráfico de sine y cosine en la forma dada. Así que los objetivos del video son graficar las funciones seno y coseno con las 4 transformaciones básicas. Declararemos la amplitud, el período, el cambio de fase y el cambio vertical. Así que primero revisemos el valor absoluto de A es la amplitud, 2pi dividido por B es el período. C es la traducción vertical. Si C es positivo se traducirá hacia arriba unidades C, si C es negativo la función se traducirá hacia abajo C unidades. D es la traducción horizontal. Si D es mayor que 0, la función se traduce a la derecha. Así que tenemos X, D es traducido a la derecha. Y si D es menos de 0, o tenemos más D, se traduce las unidades de a la izquierda. Vamos a mirar una pareja de ejemplos. Lo primero que debemos avisar es nuestra amplitud igual 2. Nuestro período está dividido por 2pi por B 2pi dividido por 2. Nuestro período igual pi radians. Aviso tenemos más pi 4 pero el cambio horizontal sería dejado unidades pi 4. Y siguiente el cambio vertical C igual menos 1, así que va a bajarse una unidad. Por lo tanto que tenemos muchas transformaciones aquí. Tomaremos una a la vez, y configurar nuestro plano coordinado para hacer un gran gráfico. Ahora, recuerda típicamente gráfico sine en el intervalo de 0 a pi2 porque es un período para un ciclo completo de la curva sino. Pero ahora aviso, el período es pi radians. Así que tendremos un ciclo completo de la función sino en la longitud de los radiantes pi, pero sus unidades de pi 4 desplazadas. Así que ahora comenzaremos el gráfico de nuestra función, en lugar de a 0 radianos, pi 4 radianes por el cambio, y luego salimos pi radians. Bien, pi 4 más pi igual 3 pi 4. En este intervalo tendremos un ciclo completo de la función seno antes de que comience a repetirse de nuevo. Ahora vamos adelante y divide esto en 4 partes iguales. Pi 4 está en el medio, pi 2 aquí y tenemos los 0 radianes aquí. Por lo tanto, hemos tenido cuidado del período y hemos tenido cuidado del cambio horizontal. A continuación, el centro del gráfico es por lo general el x-axis, pero desde que se desplaza una unidad, vamos a utilizar igual menos 1 como centro de este gráfico. Así que ahora estamos listos para ir. Debemos tener en cuenta que tenemos una amplitud de 2, pero vamos y miremos el patrón de la función sine básica. Típicamente comenzamos a graficar el sino aquí en la línea central, y hacemos lo mismo, pero por el cambio nuestro primer punto en este gráfico estará aquí en la línea central en pi 4. Si sabemos que el próximo cuarto sino es el máximo, desde la amplitud igual 2, va a ser 2 unidades desde la línea del centro en el primer cuarto. Soy igual 1. El próximo cuarto está de nuevo en la línea central. Por lo que estamos aquí el tercer cuarto es un mínimo de menos 1, pero porque la amplitud igual 2 estaremos abajo 2 unidades de la línea central o menos 3, y vuelva a la línea central en este intervalo, que es igual al período. Así que ahora podemos graficar esta función. Y si queremos continuar esto, debemos copiar y pegar esto sobre intervalos adicionales de pi radianos. Vamos a mirar este en el gráfico. Ya he configurado nuestra ventana de pi 2 radians a 2 pi radians escalando por pi 2 radians. Y min menos 4, y max 3. Lo que vemos a ver, es un gráfico sinústico con una línea delgada, y nuestro gráfico de funciones en una línea negrita. Así que existe la función seno básica, y aquí está nuestra función transformada. Ahora, por supuesto, estamos gráficos en un intervalo más grande aquí, pero puedes ver nuestro intervalo de pi 4 a 3 pi 4. Nuestro gráfico es correcto. Echemos un vistazo a otro. Bueno, lo primero que aviso en este no es exactamente en la forma correcta. Debemos factorar al coeficiente del x-plazo para adaptarse a este formulario. Lo primero que noto sobre este problema es que no está en este formulario exacto. Necesitamos factorar al coeficiente del término x para coincidir con esto. Así que vamos adelante y hagámoslo. Así que factorizo el 1 2. Tenemos x, factorar una media de pi 4 sería pi 2. Vamos a ver esto. 1 2 x pi 2 sería pi 4. Ahora está en la forma correcta.
amplitud igual a 1, 2. El período 2π dividido por 1, 2, igual que multiplicando por 2. Eso será 4π. El cambio horizontal, si vemos π2, va a ser unidades π2 correctas. Y el cambio vertical, c igual más 2, así que va a ser 2 unidades. Bueno, así que vamos a configurar esto. Hablemos primero sobre el período y el cambio horizontal. El período es radians 4π. Gráficamente típicamente la función coseno de 0 a 2π, pero porque se cambió a la derecha a unidades π2 comenzaremos nuestro gráfico aquí en π2. Ahora, porque el período es 4π radians, π2 más 4π es 9π2. Así que vamos a parar nuestro gráfico aquí. A continuación, dividiremos esto en 4 partes iguales como lo hacemos habitualmente. Aquí está la media. Dividiremos cada uno de estos en la mitad. Así que comenzaremos nuestro gráfico aquí y lo terminaremos aquí. A continuación, el cambio vertical es de hasta 2 unidades. En lugar de usar el x-axis en nuestro centro, usaremos y igual 2. Bueno, para tener nuestros 4, tenemos donde vamos a comenzar. Tenemos donde vamos a terminar. Nuestra amplitud igual 1, 2. Tomaremos esto en consideración cuando plegamos nuestros 5 puntos clave. Así que, de nuevo, normalmente iniciamos la función cosine en un máximo. Hacemos lo mismo, pero porque la amplitud igual 1, 2 este punto será 1, 2 unidades sobre el centro de este gráfico. Aquí está nuestro centro, así que comenzaremos una 1, 2 unidad a 2.5. El próximo cuarto está en el centro del gráfico, tan aquí en 2. El próximo cuarto es un mínimo. Bueno, el mínimo será 1, 2 unidad por debajo de esta línea central. Así que estaremos en 1.5. De nuevo, 1, 2 porque la amplitud igual 1, 2. El próximo cuarto está en la línea central, y el último punto clave está en un máximo otra vez, que era 2.5. Tenemos más de información suficiente para hacer un gran gráfico, mira algo así. Y, por supuesto, podríamos copiar y pegar este intervalo de radians 4π para hacer un gráfico más largo si necesitamos. Compruebe este en el calculadora bien. Ahora, antes de graficar esto, tenemos que cambiar nuestra ventana. Vamos a tener que salir al menos 9,2π. Vamos a 5π. Nuestro y mínimo, y máximo, podemos cambiar estos ligeramente. Cambiemos el mínimo y a -1 y pulsamos gráfico. Hay la función básica del cosino y aquí está nuestra función transformada. Y otra vez. Parece bastante bueno comparado con lo que hemos hecho a mano. Vamos adelante y pruebe uno más. Esto está en una forma ligeramente diferente. Aviso de que el valor de c está en el frente. Está bien. No va a cambiar nada. Aquí nuestra forma, c igual 4, tenemos un cambio vertical de hasta 4 unidades. El cambio horizontal, si vemos +1, eso va a quedar una unidad. Ahora, el período es 2π dividido por b. Nuestro b es realmente π. Bien, 2π dividido por π es 2 unidades. Así que el período no está en términos de π esta vez, es solo 2 unidades. Nuestra amplitud es el valor absoluto de este coeficiente, es igual a 1. Sin embargo, aviso que a igual -1. Eso va a causar una reflexión a través del eje horizontal. Así que tendremos que tener cuidado con eso. Bueno, vamos adelante y configuremos nuestros ejes. Típicamente grafamos el sino en el intervalo de 0 a 2π, pero ahora graduaremos en el intervalo de 0 a 2. Pero desde que el cambio se deja de una unidad, dibujaremos la función sino en el intervalo de -1 más 1. Aviso, nuestro período todavía va a ser 2, pero porque estamos cambiando a la izquierda de las unidades comenzaremos en -1. Divide esto en cuarto. Tenemos un cambio vertical hasta 4 unidades. Así que vamos a usar 4 como nuestro centro del gráfico. Así que vamos a tener un ciclo completo de la función seno en este intervalo aquí con este ser nuestro centro. Típicamente comenzamos la función sinusoidal en el centro. Hacemos de nuevo eso, pero ahora nuestro centro va a estar aquí en -1. El cuarto siguiente sería un máximo, sin embargo, desde que tengamos una reflexión a través de la línea del centro, será un mínimo y bajará a una unidad de aquí en lugar. Luego de vuelta al centro. Y en tercer cuarto hay usualmente un mínimo, pero desde que tenemos una reflexión a través de la línea central será nuestro máximo aquí a las 5, y luego volver al centro. Miraré algo así. Espero que encontreste este video útil. Gracias por ver.